El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Gracias, 7:06 en la mañana. Estamos listos para comenzar con la segunda hora de noticias. Me alerta DJ si ya estamos con Santo Domingo, no todavía. Ya mismo nos conectamos con Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas para continuar con nuestro espacio de noticias. Estamos con nuestras frecuencias en Pichincha 89.7, en Manabí 88.5, en Esmeraldas 97.5 FM estéreo. Estamos en www.radiomajestad.com. E igualmente estamos generando nuestro programa a través de la fanpage de Majestad Radio. Es la transmisión de Facebook Live. Muchas gracias. Una muy interesante visualización que tenemos esta hora para comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Paola Cabezas está con nosotros, virtual asambleísta nacional electa por la Alianza UNES. ¿Cómo le va? Bienvenida, buenos días. Paola, ¿me escucha? Y me ha desactivado el micrófono. Ahí sí. Muy bien, muy bien. No me desactive el micrófono, por favor. ¿Cómo le va? Un excelente día para usted y su audiencia. Gracias por esta oportunidad. Sí me escucha bien, ¿no? Perfecto. Correcto. A ver, vamos hablando un poquito del proceso electoral. Me gustaría conocer una reacción suya sobre el número de legisladores que finalmente va a tener UNES: 49, 47 como Alianza UNES, 2 como Centro Democrático, casualmente en su provincia, en la provincia de Esmeraldas, donde no se hizo la Alianza UNES, sino fue Centro Democrático, en la lista encabezada por el ex ministro de Justicia y ex alcalde de la ciudad de Esmeraldas, Lenín Lara, quien será asambleísta a partir del próximo 14 de mayo. Tendrán 49 legisladores, 5 nacionales, usted justamente es una de ellas. ¿Cómo evalúa el resultado de la elección para parlamentarios, Paola Cabezas? Bueno, Fabricio, evidentemente esto obedece al cambio de método. Está, creo, completamente reconocido a nivel del país que somos la primera fuerza política electoralmente hablando y que el cambio de método, sin lugar a dudas, genera ciertos cambios en la representación que podríamos tener en varias provincias. Evidentemente lo que ha pasado en Guayas, en Manabí, en Esmeraldas mismo, creo que eso es importante en la representación que vamos a tener dentro de la asamblea. Adicionalmente, provincias como, sobre todo las provincias de la costa, en donde hemos podido consolidar el liderazgo de la Revolución Ciudadana, la representación política electoral de la Revolución Ciudadana, y sí, seguramente hubiéramos podido obtener una cantidad mayor de escaños, podríamos hablar en este caso de la misma lista de asambleístas nacionales. Sin embargo, creo que el método por ahí jugó el rol que tenía que jugar desde que hicieron los cambios dentro del Código de la Democracia. Y adicionalmente, también hay que reconocer que fenómenos como el de la izquierda democrática, que también generó una nueva representación dentro de la Asamblea Nacional, evidentemente también juega justamente en estas nuevas lógicas de la Asamblea, porque tienen una bancada que también es muy representativa. Sin embargo, nosotros seguimos siendo la primera fuerza política dentro de la Asamblea Nacional. Somos la primera minoría o mayoría, dependiendo de cómo se lo vea. Vienen a ser la primera minoría. A ver, son el bloque más numeroso, van a ser el bloque más numeroso, pero serán la primera minoría porque ninguno va a ser mayoría, Paola. Sí, justamente a eso iba. Mire, esta Asamblea tiene una responsabilidad enorme frente al país. Porque hilando un poco más fino, si usted ve el 70% del electorado, optó primero por el progresismo. Si unificamos el bloque al que representamos nosotros como Revolución Ciudadana, el bloque plurinacional de Pachacutic y el mismo bloque de la izquierda democrática, estaríamos hablando que el 70% del electorado optó por una opción progresista, en donde creo, justamente por las condiciones del electorado que nos votó, no deberíamos tener ningún inconveniente a la hora de llegar a acuerdos programáticos de gobernabilidad y de manejo, obviamente, justamente de una agenda legislativa que vaya de la mano con temas elementales como la justicia social, el reivindicar temas de Estado como la salud y la educación, fortalecer el Estado debe ser, creo, un compromiso de todos, sobre todo cuando hemos visto cómo se ha debilitado la salud en el país, que hoy no existe un sistema
que permita una vacunación eficiente luego de la pandemia, y en esto tenemos que ponernos de acuerdo. Creo que son temas mínimos en los cuales el ciudadano está esperando mucho de nosotros y no deberíamos tener inconvenientes. Correcto. Estamos dialogando con Paola Cabezas, virtual asambleísta nacional electa por la Alianza UNES, que será el bloque más numeroso en la Asamblea Nacional, con 49 legisladores. Saludo a Santo Domingo de los Áchilas, y ya estamos con la señal de Majestad de Televisión a esta hora. Buenos días a los queridos televidentes allá en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Despedimos a los compañeros de la primera emisión del informativo y ya estamos enlazados con la retransmisión de A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y también Majestad Televisión en Santo Domingo. A ver, Paola, yo reviso obviamente lo que será la composición de la futura Asamblea Nacional. UNES, Pachakutik, Izquierda Democrática, uno les podría ubicar del centro hacia la izquierda. UNES va a tener 49, Pachakutik 24, Izquierda Democrática 18, es la proyección que yo tengo. Luego tenemos el Partido Social Cristiano, que tendría 15, creo que tendría 12, y de allí tenemos una serie de legisladores de grupos minoritarios, por ejemplo, uno de Azuay Primero, 3 de Minca por la Vida. Seguramente Minca por la Vida va a ser parte de Pachakutik, o sea, Pachakutik podría tener 27, seguramente va a ser así. 2 de Avanza, 1 de Minga, 28, entonces Pachakutik. 2 de Unión Ecuatoriana, 1 de Democracia Sí, 1 de Sociedad Patriótica, 1 de la Alianza Renace Esperanza, 1 de Dignidad de Zamora Chinchipe, 2 de la Alianza Honestidad, 1 de Construye, 1 de Únete, 2 del Movimiento Ecuatoriano Unido, y tenemos 1 de otro movimiento local para sumar los 137. Se entendería, y usted hablaba de que del centro hacia la izquierda, el denominado progresismo aglutina el 70% de la próxima función legislativa. Le pregunto, ¿hay posibilidades reales de que ustedes puedan tener un acuerdo parlamentario con Pachakutik y con Izquierda Democrática? Cuando, por ejemplo, en el lado de Izquierda Democrática, tanto el candidato presidencial Javier Hervas, cuanto quien va a ser el jefe de bloque de la ID, Dalton Basigalupo, asambleísta, virtual asambleísta electo por la provincia de Cotopaxi, han anticipado que no han conversado y que digamos, incluso en lo que ellos han escrito, uno podría interpretar que no están como muy cómodos en la posibilidad de tener un acuerdo con UNES. E igualmente en el caso de Pachakutik, asambleístas electos como Salvador Quispe también han manejado esa posición como de no tanta cercanía con la posibilidad de un acuerdo con ustedes. Le pregunto a usted, Paola, ¿hay o no, visualizan o no ustedes esa posibilidad? Mire, discrepo con algunas lecturas. Yo tuve la oportunidad este fin de semana de compartir un panel con Salvador y debo reconocer que dio una muy buena impresión su posición sobre la lectura de la próxima asamblea. Al igual que yo, creo que coincidimos en que en este momento lo último que podría hacer la Asamblea Nacional es convertirse en una piedra en el zapato para el próximo gobierno. Eso no puede pasar bajo ningún concepto, porque hoy los ecuatorianos están pidiendo reactivación económica, están pidiendo empleo, están pidiendo mejoramiento de la salud, que resolvamos temas elementales que están siendo parte de la discusión pública, la inseguridad y evidentemente las condiciones de una asamblea que queda deteriorada con un 2%, con una baja credibilidad de los ciudadanos. Si no leemos ese escenario y llegamos a la asamblea a convertirnos en elementos disociadores de división y no comprender que justamente lo que el pueblo ecuatoriano exige es un cambio, una renovación institucional de la asamblea que recupere su credibilidad ante la ciudadanía y que por dentro también entendamos que como legisladores, sí, que vamos en representación de un partido político, que vamos en representación de un plan de gobierno, pero que todos allí, a la final somos 137 ecuatorianos que deberíamos quitarnos de una u otra manera algunos elementos que podrían ser disociadores o que no nos permitan llegar a acuerdos. Y como le digo, insisto, creo que hay evidentemente toma de decisiones que van a ir en torno a decisiones de bancada, pero hemos tenido acercamientos, hemos conversado con varias personas, quizás de manera individual, quizás no pueda ser un poco la posición de la bancada, pero vemos de muy buena forma, de muy buena manera la construcción que podamos hacer a futuro,
con estos bloques. Insisto, siempre vamos a ser respetuosos de lo que decidan la bancada, pero hemos escuchado, la verdad, discursos y mensajes mucho más conciliadores en torno a la conformación de la nueva Asamblea. Pero usted, por ejemplo, ahí me dice discursos o actitudes más conciliadoras a nivel individual. Yo le insisto, al menos a nivel público, algunos de los voceros no parecen muy cómodos con esa posibilidad, al menos así lo han dicho públicamente. No sé si en privado sí están conversando. Bueno, hay una entrevista pública en donde le digo, compartimos un panel con Salvador Quispe, no lo vi. No lo vio reticente, no lo vio áspero con la posibilidad de acercarse. Creo que justamente quien equilibró el panel y el debate fue Salvador, y debo reconocer que él está entendiendo un poco la lógica y la dinámica del país. Él mismo considera que hay que bajarle un poco el tono. Él considera que la asamblea, de esta próxima asamblea debe tener acuerdos mínimos de gobernabilidad. Él mismo lo ha dicho desde su propia posición, que él no ve a la asamblea generando oposición al gobierno, porque insisto, mire, si al gobierno le va bien, a los ciudadanos le va a ir bien. Y evidentemente si la asamblea se sintoniza con las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano en este momento, evidentemente va a ser una gestión de éxito para los ecuatorianos. Entiéndase que nosotros somos servidores públicos, hemos sido electos por los ecuatorianos, y hago énfasis en esta tendencia de centro-izquierda, porque es allí donde la gente reclama estas nuevas causas que son importantes y elementales, y estamos en condiciones de llegar a acuerdos. Pero yo le voy a decir una cosa, a ver, y le hablo desde mi propia experiencia periodística como comunicador legislativo. Muchas veces resulta que se dan alianzas, se dan entendimientos, se dan acuerdos que lo que sirven es para elegir a las autoridades de la Asamblea Nacional, integrar el Consejo de Administración Legislativa, designar al secretario y el prosecretario, distribuir las comisiones legislativas especializadas y, con base en acuerdos previos, elegir presidente y vicepresidente de esas comisiones. Y resulta que el momento del trámite de leyes, esas alianzas no siempre funcionan. ¿Cómo hacer para que en la proyección que tendremos de cara al 14 de mayo, si es que finalmente se concreta un acuerdo político, ese acuerdo no se quede solamente en la elección de autoridades? Y le voy a poner un ejemplo. La actual Asamblea Nacional, el periodo, el segundo tramo del actual periodo, que comenzó el 14 de mayo del 2019, presentaron pomposamente al país un acuerdo que le llamaron de gobernabilidad, con Alianza País, con Creo, con Independientes, que supuestamente iba a servir para llevar adelante una agenda legislativa que finalmente no funcionó. O sea, ese acuerdo funcionó para la elección del presidente César Litardo, de los vicepresidentes César Solórzano y Patricio Donoso, para reconfigurar el CAL, para la distribución de las comisiones legislativas, y pare de contar. Entonces, ¿cómo hacemos para que no solamente un acuerdo político para el 14 de mayo no sirva solo para la elección de autoridades, sino también para una agenda legislativa? Paola Cabezas. Bueno, yo insisto y voy a hacer énfasis en esto, yo no me imagino a este bloque de centroizquierda progresista, por ejemplo, impidiendo que se elimine la ley de apoyo humanitario. Yo no me imagino, bajo ningún concepto, que este bloque de asambleístas esté a favor de que se precarice el trabajo, que se precarice las condiciones laborales, cuando hoy lo que el país necesita no solamente es un plan estratégico desde el gobierno para poder ampliar la base de nuevos empleos, sino que desde la legislatura empecemos a trabajar de manera unificada en un código de trabajo que, insisto, le garantice a los trabajadores que se respeten sus derechos. En realidad, mi estimado Fabricio, yo quiero apelar a las grandes, más que diferencias, a las grandes coincidencias que tenemos con estos compañeros. No veo bajo ningún concepto la posibilidad de ponernos de acuerdo en una agenda legislativa, porque, insisto, el electorado votó por más derechos. El electorado votó por más presencia del Estado en las condiciones precarias que vive este país. El electorado votó por más educación. El electorado, de cierto modo, votó por una agenda de jóvenes, por empleo joven. El electorado votó por el trabajo para las mujeres, por más derechos para las mujeres. Entonces, insisto, si estos puntos son los que nos llevan a nosotros a la Asamblea Nacional, no veo, y voy a insistir en ello, no veo
la posibilidad de no acuerdos legislativos y programáticos para construir una agenda legislativa que vaya de la mano, insisto, con las necesidades que tienen los ciudadanos, los ecuatorianos. Ahora bien, esa agenda legislativa también deberá ir de la mano, no solamente con base en las necesidades del país o del pueblo ecuatoriano, sino también dependiendo de quién sea el presidente. ¿Qué pasaría si Andrés Arauz no gana la presidencia de la República, sino Guillermo Lasso? Paola. Es hipotético eso. Es hipotético, es una hipótesis. Por eso le digo, esta es una elección en la que cualquiera de los dos puede ganar. Por eso le planteo el otro escenario. Un escenario es que gane Arauz, el otro que gane Lasso, Paola. Siendo esa una hipótesis, insisto, mi estimado Fabricio, uno tiene que ser y parecer. Y si el país en este momento requiere estabilidad jurídica, estabilidad política, estabilidad social, porque usted entenderá que en esta dinámica del odio, de institucionalizar el odio como política de Estado, han destruido la institucionalidad del país, y nosotros lo que requerimos desde la Asamblea Nacional es poder generar, sin lugar a dudas, gobernabilidad. Y no va a haber contradicciones sobre lo que planteamos ahora. La Asamblea tiene que ponerse al servicio de la gente. Los 137 asambleístas tienen que ponerse el amarillo, azul y rojo e ir en consonancia con lo que el pueblo ecuatoriano en este momento exige. No hay contradicciones. Creo que la Asamblea Nacional va a cumplir un rol importantísimo como primera función del Estado a la hora de garantizar leyes y acuerdos programáticos que le generen gobernabilidad al país. Insisto, es hipotético, pero de ser el caso, no hay contradicciones en la posición de nuestra bancada. Le voy a trasladar una inquietud que me escribe un oyente, me dice y me pide que le pregunte a Paola Cabezas, ¿el acuerdo será solo entre fuerzas políticas de la Asamblea Nacional? ¿Qué va a pasar con las fuerzas vivas, o sea, organizaciones sociales? ¿Hay otras organizaciones políticas de gente que no optó por el correísmo y pueden estar en los votos de Yacu Hierbas? Pregunta nuestra oyente. ¿Qué responderle, Paola? Sí, y es una pregunta que viene al momento, porque miren, si es evidente que hubo acuerdos políticos en donde se pretendía tener un endoso directo de votos para beneficiar a tal o cual candidato, si ponemos en contexto lo que pasó la alianza PSC, lista 21, el endoso de votos no fue tan real. Diría lo mismo con este electorado que optó por la opción de Yacu y con la opción de Herbas. Es un electorado que está más ligado a las causas, un electorado en ocasiones hasta no politizado, y que estaba esperando justamente otro tipo de discurso y de posición política de varios actores. En este caso, debemos reconocer que quienes votaron por Yacu y quienes votaron por Herbas son un electorado que en ocasiones está alejado de esta discusión entre el correísmo y el anticorreísmo, la izquierda y la derecha. No, el ecuatoriano que quiere soluciones, evidentemente, no se conectó con algunas de las propuestas que hicieron varios candidatos. Y allí yo te podría decir, estimado Fabricio, que nosotros tenemos una posibilidad de crecimiento muy importante frente a ese electorado. Porque sin lugar a dudas nuestra agenda, que no es improvisada, o sea, nosotros no estamos hablando de los derechos de las mujeres porque sea en este momento un tema que requiere captar nuevo electorado. No, en nuestra agenda, tanto legislativa como de gobierno, hay una agenda programática en torno a las discusiones de derechos para las mujeres. El empleo joven está dentro de nuestra agenda de gobierno y legislativa. Entonces creo, y estoy convencidísima, que vamos a tener una posibilidad de crecimiento ante ese electorado que está esperando obviamente ver en nuestro candidato o en los candidatos a la segunda vuelta una respuesta a las necesidades que hizo que votaran por estas otras opciones. Lo último, Paola Cabezas, si yo hago una mirada retrospectiva a 2013 y 2017 fundamentalmente, me encuentro con que 2021 va a ser un escenario para ustedes, para UNES, para quienes encarnan esta corriente de la Revolución Ciudadana, un escenario político al que no están acostumbrados. ¿Qué quiero decir con eso? En 2013 tuvieron 100 legisladores de 137 posibles, mayoría absoluta, por encima de la mayoría calificada de las 2/3 partes. Al final me parece que terminaron con 97, pero siguieron siendo mayoría.
En 2017 llegaron con 74, así ganaron las elecciones y llegaron a esta asamblea con mayoría igualmente absoluta, que luego se desarticuló por los temas que son de dominio público, la ruptura interna de Alianza País y todo lo demás que ya hemos conversado en múltiples ocasiones con nuestra audiencia, ya es otra cosa, pero ustedes llegaron con 74. Ahora por primera vez no van a ser mayoría después de estos 2 episodios. Yo quisiera preguntarle a Paola Cabezas, más allá de que usted por primera vez va a ser legisladora, usted encarna evidentemente un relevo en la política ecuatoriana, usted es joven, aunque ha ocupado ya cargos públicos, pero usted encarna ese relevo y esa juventud que también requiere la política. Pero le pregunto yo, ¿en la Revolución Ciudadana habrá la madurez para entender el momento político actual y la necesidad de generar consensos? Porque si no logran consensos no se va a lograr aprobar nada en la Asamblea Nacional. Paola Cabezas. Mi estimado Fabricio, la misma presencia de una mujer negra que tiene claras sus causas dentro de la política debe ser también como un mensaje de lo que el Ecuador en este momento es dentro de la Asamblea Nacional. No solo una diversidad étnica, no solo una diversidad desde lo intercultural y plurinacional, sino una diversidad de posiciones que nos va a exigir, y no se trata solamente desde nuestras posiciones ideológicas y políticas. El momento que vive el país nos exige a tener la capacidad de conciliación para poderle dar tranquilidad y estabilidad a los ecuatorianos. Ningún ecuatoriano nos perdonaría, Fabricio, que nosotros no seamos capaces de levantar a la Asamblea Nacional y ponerla al servicio de los ecuatorianos. Nadie nos perdonaría que perdamos una oportunidad histórica para hacer de la Asamblea Nacional un ente de respeto ante los ciudadanos, que reconozcan el rol que cumplimos como legisladores, y más allá de una posición personal, nosotros estamos preparados para enfrentar este nuevo reto ante los ecuatorianos. Hemos sido una bancada, y digo hemos sido porque hay que reconocer la posición que han tenido muchos compañeros de nuestra bancada, hablo de la Revolución Ciudadana, que aun siendo minoría han sido una voz fuerte, alta, que se ha hecho escuchar en torno al cuidado que debemos tener ante los ecuatorianos. Y esa va a seguir siendo nuestra apuesta dentro de la Asamblea Nacional. Poner nuestras curules al servicio de la gente, poner nuestras curules al servicio de los ciudadanos. Si esa es la agenda que tenemos que ponernos a los hombros para sacar adelante este país, téngalo por seguro que nosotros estamos preparados para ese reto. Esperamos que los demás legisladores, los 137 ecuatorianos que vamos a llegar a la Asamblea, lleguemos con esa misma consigna. El Ecuador primero, los ciudadanos primero, sobre todo los que están sin trabajo, los que están muriendo por falta de vacunas, los que están teniendo dificultades porque no hay un sistema de salud fuerte y capaz de atender la pospandemia. Esas son nuestras necesidades y esas son nuestras causas. A eso vamos a la Asamblea Nacional y no le quepa la menor duda. Estamos preparados para este nuevo reto. Correcto. Paola Cabezas, felicitaciones y mucha suerte. Virtual asambleísta electa por UNES. Gracias por el tiempo. Que tenga un buen día. Gracias a usted, Fabricio. Un abrazo enorme para todos. Gracias. Muy amable. A Paola Cabezas, conversando aquí en A Primera Hora, 7:29. Pausa.